Somos Buck Semillas. Cumplimos 90 años dedicándonos al mejoramiento genético para lograr cultivares de trigo pan, trigo candeal e híbridos de girasol. Las líneas de trabajo de investigación y desarrollo definen la performance técnica de nuestros productos. Nuestra superación permanente radica en la elección de cultivares con sanidad, calidad y adaptabilidad a diferentes ambientes productivos. 90 años de Buck. Superación permanente. Bueno, acá estamos de vuelta en la reunión. Espero que hayan acomodado el mate y hayan hablado por teléfono. Así, bueno, están con todas las luces puestas en este próximo bloque que vamos a compartir con Dardo Chiesa, a quien le doy la bienvenida. Hola, Dardo, ¿cómo estás? No ¿Qué sé tal? si... A ver, Dardo. ¿Cómo están? ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, muy bien, aquí estamos. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser el formato de este bloque. Va a ser un intercambio, va a ser tipo como una entrevista entre Dardo y yo. Vamos a ir tiroteando algunos puntos, algunos temas que fuimos recopilando de preguntas de miembros CREA. Y bueno, obviamente va a quedar el chat abierto para las preguntas. Quien va a recolectar las preguntas va a ser Carlos Anguitu, del CREA La Prida. Y bueno, cuando terminemos el intercambio con Dardo, Carlos le va a transmitir las preguntas del auditorio a Dardo. Así que bueno, muy bien, vamos a arrancar. Perspectivas del negocio de la carne. Y Dardo, contanos un poco de manera general, digamos, ¿cuál es hoy tu mirada del negocio de la carne en general? Y después vamos a ir al detalle punto por punto. Mira, el negocio ganadero y de la carne fundamentalmente ha estado asignado y viene asignado por la pandemia. Tenemos un mercado interno deprimido y tenemos el mercado internacional. Hoy la exportación es el 75% de nuestra producción, o sea que es importante, pero de ese 75%, el 75% es China. Y COVID nos impacta y nos pega de lleno cuando alguno de estos mercados nos golpea. El mercado interno hoy no tiene plata para convalidar. Tenemos tensiones en la cadena de invernada entre el precio del ternero, hoy un ternero 160 pesos, en la feria, después tenés que ponerlo en el campo, y el gordo no convalida ni cerca de esos precios. Hacer un novillo 480 estás entre 135 y 140 y 150 pesos de costo, el maíz a 14.000 pesos, el afrechillo entre 9 y 12. A ver, la tensión de precios está complicada, ¿sí? Estamos prendidos de que no se nos corte el hilo de la exportación porque el mercado interno no puede convalidar. Y nos estamos acercando a la primavera, que es cuando se generan las tensiones de precio en el mostrador, con un gobierno que mira con 4 ojos qué está pasando con la carne en el mercado interno. Hace cosa de 15 días se hicieron anuncios, estos anuncios de baja de retención de la soja, parcial, temporal, no estoy de acuerdo con eso, pero estábamos esperando baja para la carne enfriada y congelada, envasada, que es el 80% de lo que exporta Argentina, del 9 al 5. Bueno, eso no pasó porque Secretaría de Comercio Interior pidió rever el expediente por miedo a lo que pase con el mercado, con el precio del mostrador. Y ahí hay una gran tensión. Te interrumpo. Un poco, para ir un poquitito tomando algunas de las cosas que me estás contando, igual creo que hay para profundizar en cada uno de esos eslabones que nos fuiste contando de la cadena, ¿no? Estamos hablando de políticas oficiales, y yo te quería preguntar un poco, por eso, digamos, los datos oficiales, las estimaciones y las proyecciones con las que se maneja el gobierno para tomar esas decisiones. ¿Son confiables? ¿Cómo venían siendo?
¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿En base a qué toma decisiones el gobierno para implementar estas políticas? ¿Escucha a las instituciones, las mesas? ¿Cómo es eso? Mira, nosotros desde la mesa de la carne, con respecto a retenciones, este tema de baja de 9 a 5, lo hablamos con el Ministerio de la Producción, con el ministro Culfas, cuando ellos ya habían sido electos y todavía no habían sido asumidos. Estaban estudiando cómo iban a manejar retenciones y evidentemente todos los sectores tratamos de que el impacto de las nuevas retenciones fuera lo menos posible. Los números los tienen. A nivel Ministerio de la Producción, a nivel Ministerio de Agricultura lo tienen. Ahora, cuando entras a comercio interior no saben nada. A ver, te hablan, decime a ver a cuánto vendemos el roast beef. Bueno, pero ¿de qué? ¿Roast beef de vaca? ¿Roast beef de vaquillona? ¿Roast beef de novillito especial? ¿De qué roast beef me hablas? Nada. No. Y saben, yo creo que si le das un corte no saben qué corte es. El nivel de desconocimiento es tremendo, no saben nada. No vislumbran ni siquiera que Argentina tiene un doble estatus sanitario y que hay frigoríficos que sacan en medias reses y hay otros frigoríficos que sacan en cortes. Entonces, cuando vos querés segmentar y decir, bueno, estos cortes, este precio, pero vos mandás una media res al conurbano bonaerense o mandás a mi pueblo, a Macachín, una media, ¿sí? ¿Cómo haces para decirle al carnicero? Che, mira, en esa media que vos pagaste tanta guita, cuando desarmes el roast beef va tanto. No, es imposible. Tampoco hay método de control. Y hoy, la verdad que lo que les interesa es, creo yo que volvimos a lo que les interesa, es la medición del precio del corte cuando va el del INDEC a tomar el precio que figura en la góndola. Ok. Ese es, digamos, mirando el mercado interno, el interés del gobierno es más el número que aparece que la realidad de la cadena, ¿no? Y cuando hablamos de exportación, ¿el gobierno tiene un interés en la exportación, ya sea o por los derechos de exportación que puede cobrar, digamos, si la exportación sigue creciendo, o por el derrame que se produce en la cadena? ¿Ellos tienen una mirada de, digamos, positiva y a favor de la cadena, o solamente les interesa el número o recaudar? Digamos, ¿cómo lo ves vos eso? No, mira, el gobierno, vamos a plantear algo, ¿sí? El gobierno está dividido en dos grupos, ¿sí? Porque el gobierno es una coalición de gobierno. Y esto que se ve de que Massa y Fernández van para un lado y el área del Instituto Patria y Cristina van para el otro lado, está en las negociaciones de todos los días. Cuando nosotros nos reunimos con el Consejo Agroindustrial y nos reunimos con el Gabinete Económico, todo el gabinete económico te dice, nosotros tenemos que exportar más, las divisas genuinas vienen por la exportación, hay que aumentar la exportación, y tenemos una agenda de trabajo para aumentar las exportaciones. Y se habla de derecho de exportación, se habla de reintegro, se habla de cuenta única tributaria, que te puedas agarrar los saldos técnicos de IVA a favor y los saldos técnicos de IVA de inversiones y todo a favor, para pagar otros impuestos. A ver, todo eso está en la mesa, está en discusión y ahí vamos. Ahora, cuando entras a mercado interno, es el otro bando, por decirlo de alguna manera. Aparece Paula Españolo, aparece que viene del área, que era la subsecretaria que tenía Moreno. A ver, aparece el otro bando que son los más duros, ¿sí? Y lo único que les interesa es el precio en el mostrador. Del precio del mostrador para atrás no le interesa. Con ellos sí hemos podido desvincular el concepto de que la culpa del precio siempre la tiene el productor. Hemos dicho, mira, hablemos de plata de la faena para adelante, en la cadena postproductor, porque el productor recibe precio, no es formador de precio. Ese concepto sí lo pudimos desbloquear. Ahora, el gobierno sí sabe que necesita aumentar las exportaciones, y desde la mesa de carnes le hemos entregado documentos en los que le decimos podemos dar 200.000 puestos más de empleo, podemos generar 3.000 millones de dólares más de exportaciones en 5 años si los patitos se harían, hablando de todas las carnes. Y ellos lo toman, ¿sí? Cancillería trabaja para la apertura de mercados, Senasa está proactivo, en eso te diría que sí. Ahora, siempre estás en el examen interno, entre lo que quiere un grupo con lo que quiere el otro grupo. Entiendo. Bueno, un poco voy a tratar de salirme del tema político por un rato para que no se nos vaya por ahí y nos
nos amarguemos la mañana, pero un tema que tiene que ver con esto que estábamos hablando de los dos bandos y del consumo interno y cuál es el interés, es el tema de la informalidad. Que el tema de la informalidad a muchos de nosotros nos preocupa. Entendemos que en el negocio de la informalidad hay ganadores y perdedores, hay varios riesgos que corremos, pero bueno, digamos, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que piensa el gobierno, lo que hace el gobierno, más allá de la situación de pandemia, que por ahí los controles se caigan? ¿Cuál es la mirada del gobierno respecto a la informalidad, cuando sabemos que el gobierno anterior había tomado algunas medidas en esa dirección? Mirá, con el tema informalidad, es tan importante que en Mesa de Carnes tenemos 4 ejes de trabajo y un eje sin formalidad, ¿sí? Te diría que el tema informalidad mayoritariamente pasa por lo que es mercado interno, ¿sí? Y por lo que es de frigoríficos de consumo, tránsito provincial y municipal y lo que faenan matarifes a las carnicerías. Hay muchas... Se intentó el tema del remito electrónico, bueno, hay un despelote con el remito electrónico porque hay carnicerías que no te aceptan el remito. Entonces aparece un frigorífico descargando de una carnicería una mercadería, pero como no está la validación de la mercadería, no tiene la contraparte y ese tipo va generando saldos de que le vendió una determinada cantidad de medias reses a alguien que no las recibió. Hay un lío bastante importante. Para mejorar eso habíamos avanzado mucho en las mesas de competitividad de carnes en la época de Luis Miguel Echeverri y de Macri, pero realmente el tema con ARBA y el tema de las carnicerías, ese tema no se había resuelto. Hay una percepción de ingresos brutos del 8% para a cuenta, ¿sí? Que te genera un mecanismo alternativo, porque el frigorífico no quiere... A ver, ante el 8% de retención de ingresos brutos contra una boleta que no te la acepta el comprador, se genera inmediatamente una línea alternativa. Y en eso estamos desde ese tiempo, ya desde el año pasado, tratando de mejorar. ¿En qué estamos hoy? Estamos tratando de armar una reunión con ARBA y una reunión con el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires. No la hemos podido armar. El COVID siempre hay algo, pero no le hemos podido armar. Con respecto a la informalidad, a través de distintos, yo te diría, como dice Villán, contabilidades creativas de muchos frigoríficos de faena, cooperativas autogestionadas y qué sé yo, lo habíamos terminado y ha empezado otra vez a habilitar matrículas de faena para cooperativas autogestionadas, que eso es faena trucha porque no pagan ningún impuesto. No pagan cargas sociales, no tienen la gente en el gremio, no tienen cobertura, a ver, no tienen nada. Entonces te genera una competencia desleal. Dardo, esas cooperativas, perdón, para hacer una aclaración, esas cooperativas son los movimientos populares, digamos, no son estas cooperativas, movimientos barriales, están muy metida la gente de Pérsico, Grabois, ese tipo de... A veces sí, a veces no. A veces tenés un pícaro que se hace dueño de un frigorífico y para no pagar impuestos lo transforma en una cooperativa autogestionada, no paga cargas sociales, no paga nada, y está a nombre de la cooperativa, pero tiene dueño la cooperativa. Ese es el modelo más, te diría, es el modelo más común de todos, ¿sí? Los habíamos eliminado en el gobierno anterior, en esto ya tenemos 2 o 3 cooperativas que funcionan así. Tuvimos una reunión con la gente del INAES, porque hay un montón de cooperativas de este tipo que están pidiendo autorización y matrícula a la ex-ONCA, que la tiene Marcelo Rossi, y ellos se están negando a dar matrículas, pero ¿qué pasa? Como la presión es muy grande y te viene la presión política de arriba, se pidió una consulta al INAES, que es el Instituto Nacional de Cooperativas. Hicimos una reunión con Mario Cafiero nos dijo que nos iba a ayudar a frenar esta embestida. Íbamos a hacer 2 equipos de trabajo paralelos para poder trabajar ahí. Esto nunca se hizo, después pobre Mario falleció, y hoy tenemos un presidente del INAES que viene de cooperativas autogestionadas, o sea que estamos en el horno. Cuando hablamos con la gente de ARBA y los controles, nos dicen COVID no me permite poner inspectores en la calle,
Así que, bueno, no estamos bien, no estamos bien. Bueno, te voy a proponer salir un poquitito de esta coyuntura, digamos, un poco compleja, y por ahí ir un poco más a temas más por un rato. Después vamos a volver, porque la verdad que es interesante, es divertido y aparte es muy relevante, para ir un poquitito más a datos más duros de lo que tiene que ver con producción o con consumo, ¿no? Un poco, estábamos hablando recién del consumo interno, que era una de las preocupaciones de estas salas del gobierno, y no sé, contanos un poco, digamos, cuáles son las tendencias, cómo viene siendo el tema de las tendencias en el consumo, qué proyecciones hay referido al consumo, cuál es el rol de las carnes sustitutas, cómo ves esa parte y qué datos tenés como para contarnos, para ubicarnos a los que laburamos en ese mercado, para ubicarnos y tener una perspectiva por ahí tuya que nos ayude. Mirá, la producción de carne en la Argentina, estamos hablando de vacuna, con respecto al año 2019, subimos un 8,3% más de faena con respecto al primer trimestre y un 6,3% faenamos más con respecto al segundo trimestre del 2019. Y mayoritariamente novillos y novillitos son la causa de esta suba, lo cual es bueno porque de aquella pérdida de 12 millones de cabezas que tuvimos en el 2008, mayoritariamente el golpe duro de disminución estuvo en las categorías de novillo y novillito. Por eso tenemos un bajo peso de faena. En el primer semestre del 2019 se faenaron 161.000 vacas menos que en el 19, lo cual también es bueno, porque estamos exportando mucho a China, pero los cortes van más compensados, no va tanto vientre, ¿sí? El peso promedio subió, no mucho, el peso promedio de carcasa subió de 2,23 a 2,25, ¿sí? Y el total de la faena hasta ahora llevábamos el año pasado eran 735.000 toneladas y hemos pasado a las 805.000. O sea que estamos produciendo más. Tenemos un 15% más de novillitos faenados, un 6% más de toros, un 0,1% más de vaquillonas, un 2,1% menos de vacas, ¿sí? Y la tasa de faena de hembras está en el 48,5. Quiere decir que la ganadería argentina se va nivelando en función de darle más producción a los novillos, a los machos, y no tanto a la hembra, a pesar de que el que tracciona en serio es la hembra, la vaca, cuando vamos a la faena. Tengamos en cuenta también que esta disminución es notoria porque generalmente en esta época del año salen las vacas vacías de los tactos y entonces que haya habido menos faena de vacas también nos hace presuponer que los tactos hayan sido mejores. Nosotros tenemos en Argentina una tasa de eficiencia muy baja, muy baja. Estamos en el 60%, el año pasado fue el 65%, este año estimamos que no va a pasar muy arriba del 60% de ternero logrado. Tener 100 vacas comiendo para tener 60, 65 terneros es muy duro y tenemos que entender que tenemos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires con un promedio de ternero logrado cercano al 80%, pero Misiones, por ejemplo, tiene el 36%. Con lo cual, 36 de ternero logrado. Parece una locura, pero 36 de ternero logrado. Hoy hay mucha posibilidad de subir esto, porque si vos, los que trabajan en rodeo de cría, saben que si estás en el 70, 75, haciendo las cosas bien, podés superar el 80. Imagínate vos el golpe que le podés dar a la producción si arrancás de un 35, de un 40% de preñez. Y me parece que ahí es donde tenemos que ir. La tasa de faena de hembras está en el 48,5. Para lo que estamos viviendo es normal. Yo creo que no estamos ni en retención ni en liquidación. Y el consumo de carne varía en el 50% promedio año. 50 kilos por habitante y por año promedio en el año. Podremos bajar a 49, subir a 53, depende de las circunstancias, depende de los precios, depende de un montón de iniciativas. Pero la realidad es que hay otros 50 kilos que le pone el pollo, hay otros 20 kilos casi que le pone el cerdo,
hay unos 3 kilos que le pone el ovino y hay unos 1,75, 2 kilos que pone el pescado. Con lo cual, estamos arriba de los 120 kilos de carne, de proteínas animales en la mesa de los argentinos, con lo cual no hay ninguna razón para poder pensar que la dieta de los argentinos no está equilibrada. Sí hay un problema de bolsillo, porque yo digo, ¿no? Algunos comeremos 70, se me nota, y otros comerán 20, 17 o nada, porque esta es la realidad. Estaba leyendo ayer un informe de un organismo de estos que estudian la calidad de la dieta, y dice que mayoritariamente la gente está comiendo harinas, y las harinas son alimentos de baja calidad. Pero bueno, esta es la realidad. Entonces te metes ya directamente en cuáles son las visiones de las carnes alternativas. Las carnes alternativas han ocupado un lugar preponderante. Cuando nosotros perdimos 12 millones de cabezas, lo suplantó el pollo. Y el pollo ya venía en 40 y ya está en 50, y el cerdo tiene una ecuación proactiva desde un momento en que empezó a aumentar la producción y el precio se hizo muy accesible, porque históricamente comerte un pechito de cerdo era mucho más caro que comerte un lomo, y hoy es mucho más barato, como en el mundo, comer cerdo que comer vaca, como debe ser, porque vos necesitas, 3 kilos de maíz para hacer 1 kilo de cerdo, necesitas 10 kilos de maíz para hacer 1 kilo de vaca, y los periodos de gestación y los periodos de engorde son mucho menores, entonces los costos son menores, debe valer menos. Hoy el mercado hace que todo está muy comprimido, porque el precio en el mercado interno está deprimido, ¿sí? El precio de la exportación también se mantiene deprimido, porque el dólar oficial de 82 menos del 9 de retenciones hace que no puede haber transferencia de precio. Nosotros no estamos tomando el precio internacional que vale, porque el dólar que vale es el dólar que vos comprás, el que tiene la cara del presidente de los Estados Unidos, no el que te dice el banco que te da pesos, es el billetito, ¿sí? Bueno, contra eso estamos mal. Entonces, esta depresión del precio de la carne hace como techo al precio de las otras carnes. Y las carnes alternativas lo están sufriendo. Lo está sufriendo el pollo. La gente de pollo hoy, comparado a abril, han mermado la producción, tienen un 6% menos de producción en el mes de septiembre con respecto al mes de abril. Ellos no tienen el mercado, la capacidad de exportación que tenemos nosotros, no tienen la variabilidad y la amplitud del mercado interno. Todo kilo que pasa por arriba de los 50 kilos les cuesta exportarlo, y además, si no lo colocan, tienen que parar la producción, y esto va para atrás. Con lo cual, yo te diría, la dieta está equilibrada, y estamos en el marco de la tensión de precios que va a ver cómo se resuelve. Cerdos crece mucho. Cerdos, para que tengan una idea, a cerdos le pegó entre medio de los dos ojos el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque cerdo se exportaba poco. En el 19 se exportaron solamente 6.000 toneladas. Y fue, le diría, un negocio pampa, casi a pérdida, con tal de generar mercado. Pero exportaron. Hoy están exportando 6.000 toneladas por mes. Porque se entraron a China y están colocando. Pero entre los meses de marzo y mayo, el cierre absoluto de los restaurantes y de las parrillas y de las pizzerías y todo el tema de las picadas hizo que en una carne que más del 60% es en consumo de fiambres, tuviera un retroceso de precio muy grande. Reaccionaron para mandar ese volumen como carne fresca a exportación a China, lo pudieron hacer y el precio se recompuso, y están trabajando. Pero también es muy encorsetada la forma que tienen ellos de poder aumentar producción, porque para poder aumentar producción tenés que poner más madres, y el promedio de inversión es $10.000 por madre. $10.000 por madre, hoy en Argentina tenés que ser patriota para ponerlos, en visión de la incertidumbre que hay. Por eso, cuando uno mira estos proyectos chinos y todo eso, uno lo piensa bien a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque la pregunta del millón que te hacen cuando le decís a los inversores que vengan a Argentina, ¿por qué van a venir los chinos
a invertir $10.000 por madre cuando los argentinos no lo quieren hacer. Yo te diría que hay una ventaja de toda esta ecuación que les estoy contando. Cada vez que Argentina vacuna conseguía exportar más y lograba récords de exportación y los precios de la carne vacuna, como en la época del 2008, 2009, llegaban a $17.000, $18.000 la tonelada de Hilton, nos pegábamos de frente con el mercado interno y tuvimos los problemas que tuvimos. Hoy la ecuación está más contemplada. Nosotros arrancamos el 2015 con un 97% de consumo interno y un 3% de exportación. Hoy estamos 75% en mercado interno, bajando y aumentando la exportación del 25% para arriba, y los precios en la carnicería no se mueven y no tenemos las tensiones que teníamos en ese tiempo. O sea que a la ecuación estar más sustentada entre las 4 carnes, el desvío hacia la exportación, un negocio más proactivo por parte de la carne vacuna, nos deja sin tanto impacto político. Ahora, Dardo, yo me pienso, ¿no? Mirando a China como una aspiradora de carne y que probablemente siga manteniéndose, tirando un poco para arriba, por más que el consumo y la carne está asegurada por ahora, en algún momento se puede producir esa tensión, y las carnes sustitutas en una especie también de crisis. Por ahí los cerdos lo pudieron solucionar en parte, pero los pollos están complicados, el maíz vale casi $200, o sea que la cuenta no da mucho, no da para nadie. Entonces, ¿cómo, digamos, vemos que la crisis anterior que tuvimos, que perdimos 12 millones de cabezas, la carne vacuna subió mucho, las otras se acomodaron, fue casi el mercado que distribuyó o que promovió la participación de las carnes sustitutas? ¿Cómo ves esa tensión vos para adelante? Si vos seguís viendo a China como un actor, como una aspiradora de carne de vaca, que probablemente también el día de mañana pase a ser demandante de carne de mayor calidad. ¿Cómo ves que se puede resolver esa ecuación, ¿no? Eso va a ser una tensión por ahí mayor en la medida que se mantengan la situación de precios internacionales del maíz alto y una China que nos aspira toda la carne que producimos. Se te congeló. ¿Me tomaste, Dardo? Sí. Sí, más o menos te tomé. Se te quedó la última parte. Pero a ver, el tema es así. China tiene un proceso de crecimiento y aunque no crezca al 7%, crece. Tiene un tema de migración de la ruralidad a la urbanidad que es insoslayable, y a pesar de que el modelo es socialista, China crece. Esto genera un aumento de la gente que consume carne, y la gente el pueblo chino le gusta la carne vacuna. No pasa esto, por ejemplo, con Japón. Japón comen carne vacuna, es cara la carne vacuna, pero la gente no come carne vacuna, come esporádicamente. En China les gusta comer carne vacuna. ¿Somos chinos dependientes? Sí, somos chinos dependientes. Pero ¿cuál sería la alternativa? Venderle a Rusia. Rusia te paga $1.000 menos la tonelada que te lo paga China. La exportación siempre es un ramillete de opciones. Vos tenés que tener todos los mercados abiertos, y en el momento que aparece un negocio, mejor vendés en el lugar donde mejor te venden. Hoy el lugar es China. Estamos abriendo Malasia, estamos abriendo Japón, estamos abriendo Indonesia, Tailandia, se está trabajando en la cuota Unión Europea-Mercosur, se están buscando mercados alternativos para colocar más compensado, pero bueno, pero China sigue comprando, y mientras China compre. Mirá, ayer hacía una charla parecida a esta, me preguntaban, ¿qué pasa si se cae China? Y bueno, ya pasó. En enero, febrero se cayó, porque cerraron la frontera y no hubo compras. Bueno, se activó la cuota de Estados Unidos, se activó negociaciones con Canadá, vendimos un poco más en Rusia, hasta que China volvió a comprar y la rueda empezó a girar otra vez. Pero bueno, la verdad que China es la gran aspiradora, y no es solamente la Argentina, todos están atrás de la Argentina. El tema de la tensión de precios en la carne ya lo vivimos. Yo siempre digo que o la carne va acomodando los precios de a poquito o explota. En Argentina todas las crisis se terminan generando en marzo.
Dicen que hay un efecto de llenado de freezer cuando la gente vuelve de vacaciones. Este año no pasó por la pandemia y tiene que haber una recomposición de precios porque la cadena, desde el mostrador para atrás la cadena está muy comprimida. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, lo estamos estudiando con las propuestas que nosotros estamos haciendo. Hoy a la tarde, nosotros en el complejo agroindustrial tenemos la mesa de carnes, todas las carnes. Y uno de los ejes de trabajo es decir, a ver, ¿qué propuesta podemos hacer para que no se produzca la explosión? ¿Qué le podemos presentar de seductor al gobierno como metodología para poder evitar el tema de esta explosión nos golpee como nos golpeó la otra vuelta? Sería mucho más inteligente, también es muchísimo más difícil que la propuesta salga de nosotros que sea una propuesta impuesta por el gobierno. Hay espacio para eso. Ustedes me dicen, ¿lo van a hacer? Y no lo sé. La gestión hay que hacerla. Bueno, y no quería meterme en política, quería seguir preguntándote de mercado, si quería darle también una mirada un poco para arriba a la charla nuestra, pero ya que estás hablando de la mesa de las carnes y, digamos, venimos de una situación anterior donde el presidente participaba, había una sensación de que se estaba trabajando en el tema y se veían hechos concretos de apertura de mercados y de trabajo, digamos, en las embajadas, digamos, de Cancillería, en ese sentido, y creo que estamos un poco viendo los resultados ahora, pero bueno, ¿cuál es realmente hoy el funcionamiento de la mesa de las carnes? ¿Cómo, digamos, son reuniones, digamos, relevantes? ¿Esa información llega, es tenida en cuenta? Y es la última pregunta que te hago por ahora de política. Mirá, la mesa de las carnes existía antes de Macri. La mesa de las carnes tiene antecedentes, tiene como 20 años. Fue la mesa de los 30, después fue la mesa, el grupo impulsor. La mesa de las carnes existió hace mucho tiempo. Lo lideraron Luis Bameule, en su momento, Fernando Canosa, a ver, siempre Víctor Tonelli, siempre existió. ¿Qué pasó en la época de Macri? Y tengo que ser absolutamente sincero. La mesa de las carnes la empezó a coordinar David Lacroze, que es un tío político o amigo personal del presidente Macri, y le logró meter en la cabeza, junto con Luis Miguel Echeverría, el tema de las mesas de competitividad, y se produjo un hecho histórico. A ver, que cada 2 meses, con una agenda prevista, el presidente de la Nación se juntaba con la mesa de las carnes. Un hecho que generó, generó las dos reacciones. Mucha gente, la única oportunidad que tenía de poder llegar al presidente de la Nación era entrar en la mesa de las carnes. Entonces, entraron como por la puerta 12, se metieron todos en la mesa de las carnes, y fue muy bueno. Y también es cierto que el presidente se juntaba en la Casa Rosada, hemos tenido reuniones en Olivos, y el presidente le tomaba examen, fijaba a la gente y decía, bueno, para la próxima reunión tal cosa, y te ponía ARBA, Banco Nación, AFIP, la gente del SENASA. Entonces vos le decías, mira, nosotros necesitamos abrir tal cosa. ¿De quién depende? De SENASA. Bueno, a ver, vení, SENASA, ¿qué hiciste? Eso fue muy proactivo. Bueno, eso, lo que tratamos de hacer cuando llegamos al cambio de gobierno, es decir, bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo coordinamos la mesa esta, porque si ponemos a alguien que esté muy cerca de Macri, no nos va a recibir ni el loro en la Casa de Gobierno. Bueno, hicimos un cambio de conducción, somos los mismos, pero es decir, nos manejamos de una misma manera, y hemos podido estar dentro de la gestión política, no con el presidente de la Nación, pero sí con todas las áreas de gobierno con las que tenemos que estar. Con agricultura es muy bueno, con desarrollo productivo es muy buena la relación, con AFIP tenemos buena relación, tenemos relación con Banco Central. Lo bueno que tuvo esto es que en el mes de marzo, a través de que Argentina quedaba fuera del Mercosur, la mesa de las carnes, junto con Ciara, mandamos una nota pidiéndole a la Cancillería que, por favor, nos consultaran antes de abandonar la gestión del Mercosur. Y eso, que después se adhirió por otras 23 cámaras, fue el principio del Consejo Agroindustrial Argentino.
Y dentro del Consejo Agroindustrial Argentino le diría que hay 3 ejes: cereales y carnes. El tercer eje es economías regionales. Y carnes es la mesa de carnes. Con lo cual, hoy la mesa tiene no la reunión cada 2 meses con el presidente, pero sí tiene la posibilidad de llegar con todos los datos a todos los ministros. Y les voy a decir algo: en la era Macri se inauguró, yo creo que por tecnología, la gestión por WhatsApp. Y esa gestión sigue. O sea, hoy la gestión es más que nada por la pandemia, pero hay muchos temas que los seguimos por WhatsApp y se van siguiendo adelante. Ya les digo, en las gestiones nos vamos a encontrar con los 2 bandos, ¿sí? Y eso es lo que molesta. Bueno, hablando de pandemia, ¿no? Y tratando de hacer un poco un ejercicio de mirar para adelante, un escenario post-COVID, digamos, ¿cómo ves vos la posibilidad de acceso a nuevos mercados y cómo se está trabajando? Digamos, ¿qué se está pensando? Si se está trabajando en nuevos protocolos para una situación distinta a la previa, si hay, digamos, algo referido al tema de la trazabilidad. Contanos un poco qué se está trabajando en un escenario post-COVID. Mirá, nosotros tenemos una agenda muy grande con respecto, que lo hacemos con Cancillería y con SENASA, con respecto a la apertura de nuevos mercados, ¿sí? En China tenemos abierto con y sin hueso y estamos peleando menudencias. Ustedes saben que menudencias entran por Hong Kong, se nacionalizan en Hong Kong y después entran a China. Bueno, eso tiene un costo adicional de $500 que si entramos directo a China nos los ahorramos, o sea que esos $500 van a precio. Esto hace muchos años, desde el año 2000 que lo venimos peleando y la verdad que no lo habíamos logrado con China. Estamos peleando el acceso a Japón, de la zona libre de aftosa con vacunación. Libre sin ya entra a Japón, lo que sale de Patagonia, y es un gran aliciente para los corderos patagónicos, van a Japón y se ha activado mucho. Estamos trabajando con Estados Unidos, estamos trabajando con Unión Europea, o sea que las agendas del mercado están todas abiertas. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID? Bueno, ya empezó China. China te exige, o empezó a exigir, el COVID-free. El concepto de COVID-free significa que no tiene que tener ningún riesgo el material que va a China, cosa que es imposible, que un trozo de carne envasado y como va, y que tiene casi 40 días de barco, pueda transmitir el virus, pero hay que dar todas las garantías. Hay que dar las garantías de que en la planta no hubo casos, no hubo sospechas, y realmente este concepto es un concepto peligroso. Ya hicimos 2, ¿sí? El IPCBA hizo una jornada para nosotros, y después participamos y armamos una jornada con el IICA, el Grupo Productores del Sur, para poner la posición como bloque Mercosur de que nosotros no estamos de acuerdo con el concepto de COVID-free, porque te puede pasar, con el concepto de COVID-free te puede pasar lo que ha pasado. Vos tenés una planta que despachó un container hoy, pasado mañana tenés una sospecha y ese container China no te lo deja entrar. Está en el agua, tiene 30 días, pero probablemente cuando llegue China no te lo deja entrar. Bueno, estas cosas no pueden pasar. Y no puede pasar que el tema COVID se transforme en una pararancelaria, ¿sí? Y eso es donde estamos trabajando todos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar en trazabilidad. A ver, todo este concepto. Yo asemejo el tema COVID mucho a lo de la fiebre aftosa. La única diferencia que tiene epidemiológicamente la aftosa con el COVID es que no mata, tenés que ser muy hereje para que se te muera una vaca de aftosa, y el otro es que tiene la vacuna, ¿sí? Entonces tenés población protegida por vacuna, cosa que nosotros todavía no tenemos. Pero, ¿qué es lo que pasó con la aftosa? Y se transformó en una pararancelaria. Vos fíjate que hoy tenemos tecnología para que Japón, que igual que Estados Unidos, se paran bajo el concepto de riesgo cero, te empiezan a dejar entrar, significa que al final teníamos razón nosotros. Libre sin vacunación y libre con vacunación es libre también como sin vacunación. ¿A qué voy con todo esto? Vamos a tener que ir a la trazabilidad individual. Inevitablemente vamos a tener que ir a la trazabilidad individual. ¿Cuál va a ser el sistema? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y bueno, esto se está hablando, tenemos una comisión de trazabilidad dentro de la mesa de carnes, y estamos hablando los fundamentos básicos. Primero,
que los soft y que todo el sistema informático sea el que tenemos. No podemos volver, como hemos hecho todas las veces, a tirar todo lo que avanzamos y agarrar una cosa nueva, que el productor tenga que tirar por la ventana toda la inversión que ha hecho. No, tendremos que cambiar los elementos de identificación, tenemos que ir aumentando los programas, pero todo tiene que ser hecho para que se ensamble mayoritariamente y en una forma normal a través del tiempo en el sistema que tenemos hoy, que es el CICSA. Y habrá que, ya el CICSA acepta la caravana electrónica, hicimos los deberes con el INTI y IRAM para que acepten, hay 2 caravanas electrónicas que ya se pueden usar y ya, si usás esas caravanas no necesitas la caravana SENASA y la caravana electrónica porque ya está aceptada como caravana SENASA. Esas caravanas, se abrió la vía para que entren otros sistemas, pero bueno, eso es identificación. Después tenés que ir hacia la trazabilidad. Y las garantías van a venir por trazabilidad. Entonces, dos ejes de trabajo. Primero, trabajar en los protocolos de trazabilidad y segundo, evitar que a nivel internacional los países más organizados y que tienen rodeos más chicos, como son los europeos, nos impongan barreras arancelarias para cosas que generalmente el problema lo tienen más ellos que nosotros. Pero bueno, COVID es el principio de un montón de cosas que vamos a tener que hacer. Trazabilidad individual es insolayable, la vamos a tener que tener. Muy bien. No, por un lado, como una observación, ¿no? Vimos que en la parte interna, digamos, en los frigoríficos, todo el tema de protocolos COVID y eso fue bastante efectivo, porque más allá de algunos casos que se produjeron y algunos cierres de planta temporales o momentáneos, se pudo llevar bastante adelante la situación sin mayores sobresaltos, es mi impresión. Como esa parte de la trazabilidad, digamos, porque la trazabilidad no solo es la identificación del animal, sino todo el sistema. En la parte de la industria, cómo lo están viendo, qué es lo que se está pensando, cuáles son los controles o los protocolos. Mirá. ¿Los manda China? ¿Cómo es? No, es bueno que lo preguntes. Nosotros tuvimos 2 ventajas. La primera ventaja es que esto empezó a explotar primero en Europa y después en Argentina. O sea que nosotros ya sabíamos que íbamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, lo que hicieron las industrias, te diría que mayoritariamente las industrias de la carne, fue contratar epidemiólogos que estuvieran cerca del gobierno, ¿sí? ¿Para qué? Primero porque en ese momento, hoy a la luz de los acontecimientos los cuestionás a todos, ¿sí? Acuérdense cuando planteaban la pandemia, a principios del 20 de marzo decíamos, estos tipos tienen razón, vamos a darle cuenta. Hoy que nos tuvieron 7 meses, 8 meses encerrados, los puteamos en arameo. Pero en ese momento se contrató a Khan, se contrató a López para que armaran los protocolos. Esos protocolos que van desde que sale el operario de su casa porque los van a buscar, ¿sí? Desde que sale el operario de su casa porque los van a buscar, hasta que llega al frigorífico. Y depende si es un frigorífico de consumo, un frigorífico de exportación, la sección a donde vaya a operar ese operario, no tenga cruces dentro del frigorífico de las distintas secciones. Por ejemplo, el que noquea no tiene cruce dentro del circuito del frigorífico con el que empaca. Como para decirlo, la puerta y la salida del animal. De tal manera de que se lleva a ver sospechas dentro de alguna de las etapas del tránsito del animal, los procesos sean compartimientos estancos que no tengan cruces y el frigorífico pueda seguir trabajando. Entonces, se suspende la cuadrilla que trabajaba en ese y se suplanta por otra, pero el frigorífico sigue trabajando. Se armó con bastante criterio y esto se validó. Primero se validó en Agricultura, después se validó en el Ministerio de Trabajo. Tengo que reconocer que la Federación de la Carne, que es el gremio de los trabajadores, hizo un gran aporte, porque la Federación de la Carne se puso del lado nuestro y dijo, muchachos, hay que seguir trabajando. Imagínense si hubiéramos entrado en un conflicto gremial, lo que hubiera sido, hubieran estado paradas todas las plantas. Por supuesto que toda la población sensible, con
a ver, el tema de la obesidad lo hablo después, a lo último, pero el tema diabéticos, enfermedades preexistentes, hipertensos, más de 65 años, toda esa gente se quedó en la casa, por supuesto con mayores costos para las empresas, pero las empresas pudieron funcionar y le diría que con China llegamos a tener, al mostrar estos protocolos, una situación bastante particular y muy buena, en función de que China nos acepta tipo un prelisting, de lo que el SENASA le dice, ellos lo aceptan. Si SENASA le dice, vamos a decir, frigorífico Pirulo, está bien, tuvo caso, activó protocolo, no tiene restricción. Y eso a nosotros nos sirvió mucho, pero trabajamos con mucha anticipación y con mucha responsabilidad. El último eslabón, que fue el que nos costó más, fue haber aprobado los protocolos en salud pública. Porque el problema también viene con las ART y toda la parte jurídica del empleo, en función de decir, bueno, yo tengo un convenio con el gremio, de que si pasa esto, no paro la operatoria, cambio, llevo para acá y llevo para allá, pero si después salud pública no está aprobado el protocolo, podés tener problemas de juicios laborales, que ya sabemos lo que es en la Argentina. Y tuvimos dos etapas. La primera etapa en la que los frigoríficos comprometidos fueron en el conurbano, a pesar de que son más y es más la cantidad de gente que trabajaba, no tuvimos la cantidad de casos efervescentes que hoy se está teniendo en el interior del país, quizás porque fue todo más organizado y en función de las distancias más cortas y que hay más infraestructura se pudo canalizar. Hoy hay industrias en el interior que están, les diría, explotando de casos. Mayoritariamente los casos no son por haber ido a trabajar, los casos son por las relaciones familiares en los miembros de la familia o con los grupos de amigos. Hay muy pocos casos que se hayan dado en función de haber ido a trabajar. Y fallecimientos, hay uno que fue al principio, que fue un veterinario, un asistente veterinario de SENASA, que fue en provincia de Buenos Aires, que el hombre tenía enfermedades preexistentes y bueno, lamentablemente se contagió. Y después hubo uno en provincia de Santa Fe, de un operario que, bueno, son las cosas que tiene esta pandemia. Pero realmente se ha podido trabajar muy bien. Yo le diría que vuelvo otra vez al tema de la aftosa. El hecho de que la industria de la carne esté muy familiarizada en cómo es una transmisión viral y cuáles son los protocolos y cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para que no se produzca transmisiones en un virus tan contagioso como la aftosa, nos dio a nosotros una ventaja importante a la hora de nuestros epidemiólogos ponerse a trabajar en COVID. Porque les digo que más que médicos hubo asistencia para armar los protocolos de veterinarios. Bueno, muy bien. Bueno, mira, antes de darte un segundo para que tomes agua, tomes aire y respires, y ya pasarte a las preguntas de la audiencia, que son varias. Mi última pregunta tendría que ver con, yo tengo la sensación de que el mercado está muy finito de stock, cualquier inconveniente, ya sea climático o de lo que sea que dificulte el abastecimiento de Hacienda, produce subas, ¿no? Mi impresión es que el mercado está muy cortito y estamos acostumbrados, o pensamos que este gobierno tiene todavía en su carpeta de medidas a tomar, las medidas de intervención en los mercados, como se hizo en el gobierno anterior, ya que vemos que hay gente, digamos, que estuvo en esa función, que todavía tiene alguna participación en este gobierno. ¿Vos cómo verías la reacción del gobierno? ¿Qué medidas te imaginás que serían factibles desde el gobierno ante una suba del precio del gordo que de alguna forma u otra se traduzca en un mayor precio en el mostrador? Mirá, yo lo primero que voy a decir es despejar la gran duda de todos. ROEs no veo ROEs, no veo meter la mano en las exportaciones porque ellos aprendieron qué pasó cuando frenaron las exportaciones. Y la verdad que necesitan los dólares. De hecho,
yo sé que de Banco Central llaman a las industrias y a las cámaras para pedir adelanto de liquidaciones porque el Banco Central no está en rojo, está en púrpura, ¿sí? O sea que no se van a meter con el tema exportaciones. Sí veo interacciones de control de precios, sí veo, y ahí hay que ser inteligente en cómo interactuamos en función de que no tengamos los cortocircuitos de precios máximos y un montón de cosas. A ver, ellos también aprendieron de que todas estas medidas son como tapar el sol con la mano, porque cuando vos te pones muy duro en el control de los precios máximos, lo que te termina pasando es que tenés desabastecimiento. Y bueno, esto puede llegar a pasar. A mí me preocupa más que nada es que para convalidar un aumento de precios tenés que tener a doña Rosa que tenga plata en el bolsillo para convalidar el aumento de precios. Y si uno mira los datos de pobreza, donde algunos hablan de que la Argentina tiene el 50% de su gente por debajo de la línea de pobreza, me pregunto cuánta gente va a tener plata para comprar o para convalidar un aumento de precios. Y ahí es donde cuando uno gestiona con el gobierno y aparece una palabra que a mí hay dos palabras que cuando voy a una feria y un rematador dice pónganle lo que le quieran poner, la hacienda tiene que venderse, a mí se me paran los pelos de la nuca, porque uno laburó como un negro para que otro le ponga el precio. Y cuando el gobierno dice hay que poner los alimentos a precios accesibles, a mí se me paran los pelos de la nuca, porque digo, a ver, tenés el 50% de la gente por debajo de la línea de pobreza y yo a costa de mi negocio tengo que poner alimentos a precios accesibles. ¿Accesible para qué? ¿Accesible para la normalidad o accesible para una gente que no va a tener poder de compra? Lo que estoy diciendo es muy duro, pero la verdad es que ahí es donde ya la ecuación se transforma en ideológica, ¿sí? Porque nosotros podemos ver si la carne es cara en relación a lo que vale con el resto del mundo, podemos ver si la carne es cara en relación a lo que cuestan las pastas, las harinas, una pizza, un helado, que son las cosas que hemos hecho siempre, podemos ver si la carne es cara en función de un índice de precios, o podremos ver si la carne es cara en función de los alquileres o cualquier otro parámetro arbitrario que elijamos para medir el valor del precio de la carne, y hasta tenemos series históricas para poder decir cuándo estuvo más alto y cuándo estuvo más bajo. Ahora, el concepto de precios accesibles es un concepto muy, muy pesado a la hora de una sociedad argentina que después de la pandemia sale con su 50% de la gente por debajo de la línea de flotación. Y esto es un desafío en el que nosotros todos vamos a tener que trabajar para no lograr estar en la vereda de enfrente. Yo te diría que, vos me decís, ¿podrás lograr la baja de retenciones? Yo creo que sí. Ahora, ¿no te vas a pelear con el gobierno? No sé, yo creo que no. Que me voy a terminar peleando con el gobierno y que algo vamos a tener que hacer. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora sí, te doy un respiro y le vamos a dar la palabra a Carlos Anguitu, que es miembro del CREA La Prida, que estuvo levantando preguntas del chat. Así que, Carlos, activate el micrófono y anda haciéndole las preguntas a Dardo. Adelante, Carlos. Dardo, y no sé si llegaste a tomar aire para responder preguntas ya, pero bueno, muchas fueron preguntadas por José, en su labor periodístico en una faceta que no lo teníamos. Una de las preguntas que nos fueron tirando es ¿cuáles son las caravanas electrónicas que están homologadas por SENASA? Mirá, unas son las las que están homologadas seguras, son... las de Allflex. Esas están seguras. Y las otras salió ayer, no me acuerdo bien, pero es otra empresa, te lo puedo averiguar y te lo mando después, no estoy seguro. Porque viste que se han fusionado varias empresas y no sé cuál es el nombre comercial. Pero te lo paso, lo reviso después y te lo paso. Perfecto. Después, otra que fue surgiendo a medida que ibas dando la charla,
Uno preguntaba por qué está tan cerca el valor del capón cerdo, por qué está tan cerca del novillo cuando históricamente es un 20% inferior, por qué hoy crees que puede estar tan cerca. ¿Será por la exportación a China, por la participación de la exportación, o por qué crees que puede llegar a ser? Mirá, el tapón de precio lo pone la carne de vaca. Vos fijate que en las categorías de vaca, la vaca y el toro están cerca del novillo. A ver, cuando el precio de la carne se estanca y está parado, se empiezan a golpear las categorías de menor valor con las de mayor valor, y todo lo que viene abajo se empieza a golpear. También es cierto que están exportando más a China, pero todas las carnes necesitan que la vacuna empiece a mover para arriba, porque el precio del novillo está taponando. El precio del novillo está taponando. Otra que surgió, y creo que ya por último, una devaluación que estamos suponiendo que puede llegar a venir, mejoraría el precio que recibe los frigoríficos. ¿Cuánto crees que eso puede tardar en derramar en el precio del novillo? Mirá, debería derramar enseguida, porque la ecuación es de compresión. Están todos esperando. Hay un dato que no dije. A los corrales les falta 1 millón de animales. Los corrales están con 1 millón de animales menos. A ver, el tipo que te saca un novillo por debajo del costo, compra como para seguir funcionando el circo, porque si no tenés todos los costos fijos que no podés mover. Pero no, hoy se está refugiando en dólares, se está refugiando en otra cosa, tratando de esperar a ver qué es lo que va a pasar. Y eso es también un síntoma de desconfianza en la economía, de que todo el mundo está sentado arriba de o la soja o el maíz o los dólares para ver qué es lo que puede hacer, porque todos pensamos que va a haber un sinceramiento tiene que haber un sinceramiento de la economía. Yo pienso que en esta ecuación de compresión se va a derramar rápidamente, porque justamente está faltando mercadería. Ahora, también hay que ver qué medidas toma el gobierno si se admite una devaluación, porque ya hemos vivido, y con este gobierno, el concepto de la renta extraordinaria. El gobierno puede salir a decirte, mirá, yo te devalué, te mejoré la competitividad, bueno, ahora las retenciones, qué sé yo, en vez de bajarte del 9 al 5, te voy a subir al 15 o al 22. La verdad que no lo sé. Yo tengo muchos años de gremialismo. A mí los mayores éxitos no han sido rebombantes, porque los éxitos han sido haber frenado la contabilidad creativa o la cabeza creativa que tienen los funcionarios de hacer con las cosas, las pudiste frenar y evitar daños mayores. Hoy estamos enfocados a mantener el reclamo de baja de retenciones y a mantener el reclamo de que va a tener que haber un sinceramiento de precios y un sinceramiento de la economía. Yo no lo veo a largo plazo que pueda seguir aumentando la brecha. Ya un 130% con respecto al oficial es muy complicado. Y ya hay muchos insumos que tenemos que ir a buscar y a pagar con el dólar oficial, porque no te dejan pagar, no te dan dólar con el dólar paralelo o el MED, porque no te dejan pagar con el dólar, no te dan los dólares oficiales para pagar, con lo cual la ecuación todavía se comprime más. Ahora, también es cierto que va a haber que mirar muy bien cómo son las ventas, a quién le vendés y cómo planificar los negocios, ¿sí? Porque hay mecanismos que tienen las empresas de cobrar parte afuera, y hay una serie de cosas de picardías que se pueden hacer que evitan que el precio se derrame. Por eso hay que meterse un poquito más en los mecanismos de comercialización. Y por último, porque ya creo que nos va corriendo el reloj, ¿cómo ves la relación compra-venta flaco o gordo? ¿Cómo se mantendrá para adelante? Sobre todo metiéndonos en esta etapa del año y pensando en la zafra de terneros en el año nuevo.
Mirá, yo veo que los terneros van a ser escasos. Nosotros vamos a tener menos terneros este año de que los que tuvimos el año pasado, porque el tiempo no fue bueno. Estamos en una época que la mayoría de los destetes salieron, o sea que ahora todo lo que sea fuera de zafra va a aumentar, y hay una gran puja por el valor del ternero. Tiene que recomponer el precio del gordo. Si vos, hacer un novillo 481 te cuesta 160 pesos el kilo, y pagás 160 pesos y no te quedan 103, 104 pesos por el kilo que vendiste gordo, es insalvable. Tiene que haber una corrección ahí, indefectiblemente tiene que haber una corrección ahí. Y no por la baja del precio del ternero, tiene que haber una corrección por la suba del gordo. Y entramos otra vez al mismo, ¿cómo se va a producir? La verdad que no lo sé. La tensión existe. Mientras tanto, los corrales, que no es menor, los corrales son el 50% o más, el 50% de la faena. El maíz vale, hoy lo dijeron, el que no pone 14.500 culata de camión no se lleva el maíz. El afrechillo está entre 9 y 12. Los números no dan para el precio del gordo que tiene ahora y convalidar el precio del ternero. Muchos filoteros en otoño, viendo que esto venía, compraron maíz anticipado. Bueno, pero siempre son las empresas más grandes y los que se manejan más organizados, no el grueso. Por eso hay que ver cómo se termina manejando esta tensión. Yo veo que la relación va a ser muy, muy cerradita. Hay algunos que van a ampliar las recrías a campo. Bueno, eso también es tiempo, y hay que tener los campos, y hay que tener el pasto, y hay que no perder las curvas, las ganancias diarias, porque después se te transforman en animales que no los puedes manejar, no se terminan nunca. Bueno, hay que ver, no está fácil hoy poder predecir, pero la tensión entre la invernada y el gordo se va a profundizar si no corrige el gordo. Perfecto. No más, hay un par de preguntas más, pero ya nos quedamos sin tiempo. Así que, bueno, muchas gracias, Dardo. Y no sé si, José, vas a hacer algún cierre. Sí, bueno, buenísimo, Carlos. Muchas gracias por ayudarnos con las preguntas. No, Dardo, no, ya ir cerrando, me parece que suficiente, estamos en horario, y la verdad que muy, muy buena tu intervención. No sé si vos por ahí querés, somos 300 productores que estamos acá en el auditorio, y la verdad si vos por ahí nos podés dejar alguna reflexión tuya sobre el negocio, sobre la perspectiva, y te pido por favor que sea algo optimista, así terminamos para arriba. Así que bueno, adelante. A ver, yo creo que nosotros tenemos que... A ver, yo cuando nos miro desde Argentina, si yo me pongo de afuera de la Argentina y nos miro para adentro, caes en la misma que dicen todos. ¿Cómo puede ser que Argentina esté como esté? Porque la verdad que el mundo sigue andando, la oferta está, los mercados están ávidos, tenemos un producto, cualquiera de nuestras carnes son carnes de altísima calidad. Tenemos una marca instalada en el mundo, carne argentina, entramos, no defraudamos absolutamente a nadie. En realidad, el mundo está esperando nuestro producto. Lo que nosotros tenemos que hacer es resolver nuestra convivencia. Lamentablemente todavía no hemos resuelto la convivencia. Mientras otros países están pensando en cómo crecer, nosotros tenemos que resolver nuestra convivencia. Yo creo que en los tiempos que vienen, vamos a tener que estar muy unidos y seguir muy de cerca el negocio, y estar tratando con una actitud proactiva hacia llevar adelante un negocio. Y a veces no es que uno tenga que resignar principios, uno tiene que cimentarse en números y cimentarse en lo que dice la ciencia y la tecnología, ¿no? Muchas veces a nosotros nos pasa cuando hacemos gremialismo que vamos con una guitarra y nos encontramos enfrente las planillas de Excel y todo lo que nosotros sabemos manejar. Creo que ahí es donde los productores tenemos que empezar a participar de una forma mucho, mucho más activa. Empezar a meternos en los procesos de comercialización, empezarnos a meter en los procesos de toma de decisiones, porque lo que viene es tratar de defender nuestro negocio.
que tiene dos componentes, defender principios y defender negocios. Bueno, pero a veces esas cosas a veces hasta se colisionan, ¿no? Pero hay que ponerse firme. Yo creo que lo bueno que tiene todo esto es que el gobierno sabe absolutamente que necesita dólares y nosotros se lo podemos dar, que necesita generar puestos de trabajo en el interior y puestos de trabajo digno, y nosotros se lo podemos dar. Bueno, esas son las herramientas que nosotros tenemos para trabajar y creo que en definitiva es lo que nos va a sacar adelante. Bueno, muy bien, Dardo, muchísimas gracias de vuelta. Te despedimos con un aplauso virtual.